ahora. Y tomamos contacto con Antofagasta porque la Corte de Apelaciones de esta ciudad dejó en libertad a Carlos Contreras y Daniel Andrade, quienes estaban en prisión preventiva desde diciembre del año pasado por el caso Democracia Viva. La prisión se sustituyó por arresto domiciliario y arraigo nacional. Tomamos contacto con Ivania Echavarría. ¿Cómo estás, Ivania? ¿Cómo estás, Pacán? Muy buenas tardes. Efectivamente, hace solo minutos atrás es cuando se da finalmente la resolución de la audiencia de esta jornada, una que comenzó a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, que tuvo un receso a eso del mediodía. Finalmente a las 4 de la tarde se retoma para entregar la resolución. Y como tú lo decías, finalmente la segunda sala de la Corte de Apelaciones determinó que Daniel Andrade y Carlos Contreras se le sustituyera la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional. Esto en consecuencia que la jueza determinó que la prisión preventiva era en el fondo una medida cautelar excesiva. Recordemos que el pasado 20 de febrero las medidas cautelares, la prisión preventiva, fueron revisadas nuevamente en tribunal, esto a solicitud de la defensa de ambos imputados. Durante ese día fue aproximadamente unas 6 horas de audiencia, una jornada bastante extensa. Y finalmente el tribunal determinó que la prisión preventiva continuaba. Sin embargo, las defensas y dentro del marco legal apelaron a esa resolución y es entonces cuando hoy día esta situación se ve entonces en la segunda sala de la Corte de Apelaciones. Segunda sala que está compuesta por la ministra Virginia Soublet, la fiscal judicial María Teresa Quirós y la abogada integrante Luisa Cortés. Yo decía una audiencia que comenzó a eso de las 9 de la mañana aproximadamente, un poquito después, cerca del mediodía finaliza, se da un receso y a las 4 de la tarde entonces se retoma para dar la resolución. Se determina entonces que Carlos Contreras y Daniel Andrade deben salir de la cárcel de forma inmediata, pero eso sí, hay que entender que todo esto es un proceso. ¿Qué significa esto? Que se tiene que enviar un informe ahora a Gendarmería, ellos lo tienen que revisar, leer y por supuesto de ahí dar la libertad o que finalmente salgan de la cárcel entonces estos dos imputados. Esto debería darse en algunos minutos más, estamos hablando de una media hora, una hora tal vez, ese es el plazo estimado. Lo que sí es cierto entonces que ellos ya no siguen en prisión preventiva. Nosotros estamos a la espera además para poder conversar con el fiscal que lleva la causa, también con el fiscal regional, quienes han tenido entonces la vocería durante todo este tiempo de lo que es este caso Democracia Viva. Otro punto importante que también hay que destacar dentro de lo que es esta investigación, que durante esta jornada se suponía también debió haber declarado Paz Fica, la concejala que también está involucrada y que también está siendo investigada por los mismos delitos, 3 delitos de fraude al fisco. Información entonces de último minuto y que nosotros por supuesto estamos monitoreando. Yo lo decía en este momento, nosotros nos vamos a trasladar hasta la oficina del fiscal entonces para poder conversar con él también acerca de lo que es finalmente esta resolución, Pascal. Ivania, mantengámonos un segundo, repetir también a quienes nos están viendo en casa que la Corte rebaja entonces las cautelares de Daniel Andrade y el ex seremi Carlos Contreras por el caso Democracia Viva. Ellos ya llevaban 2 meses en prisión preventiva, estaban imputados por esta causa y esa era la medida cautelar que se había aplicado. Ellos apelaron y finalmente se cambia esta figura de la prisión preventiva por arresto domiciliario total y arraigo nacional. ¿Si puedes repetir cuándo serían los plazos que están estipulados ahora? Ellos podrían salir, digamos, cambiar esta figura de la prisión preventiva por esta arresto domiciliario total. ¿A partir de cuándo? Y si es que ya está determinado dónde cumplirían este arraigo y este arresto domiciliario, Ivania.
Según lo que mencionó la ministra, se decretó de forma inmediata que ellos salieran de la cárcel entonces para cumplir estas nuevas medidas cautelares que, como tú lo decías, es el arraigo nacional y el arresto domiciliario total. Carlos Contreras, recordemos, tiene domicilio aquí en Antofagasta. De hecho, uno de los antecedentes que se expuso es que él vive con sus padres, él es cuidador de ambos. Uno de sus padres, al parecer, en una situación bastante compleja de salud. Eso fue uno de los antecedentes que se presentaron también para solicitar entonces esta rebaja de medidas cautelares. Respecto a Daniel Andrade, él tiene domicilio en la ciudad de Santiago, por lo tanto estimamos que una vez saliendo desde el recinto penitenciario, él debería trasladarse de forma inmediata entonces hasta la capital del país para entonces poder cumplir lo que son estas nuevas medidas cautelares. Yo lo decía, el pasado 20 de febrero entonces la defensa de ambos imputados solicitaron que al tribunal que fueran revisadas nuevamente lo que es las medidas cautelares, principalmente la prisión preventiva. Se expusieron nuevos antecedentes, pero el tribunal en su oportunidad, es decir, la semana pasada, determinó que la prisión preventiva debía continuar. Hoy estos mismos antecedentes fueron expuestos nuevamente aquí en la Corte de Apelaciones en la segunda sala y finalmente entonces después de este receso, después de lo que fue la conversación, por supuesto, y el análisis por parte de los magistrados, se determinó entonces que esta medida cautelar fuera rebajada. Esto significa entonces Daniel Andrade y Carlos Contreras solamente con arresto domiciliario total, arraigo nacional. Los plazos para que ellos salgan, según lo que se nos mencionaba fuera de cámara, eso sí, es que esto no es tan inmediato, no quiere decir que en este momento ellos ya estén fuera del recinto penitenciario, sino que más bien se tiene que enviar un informe a Gendarmería lo recibe, eso sí, con urgencia, lo revisa y da entonces la libertad a ambos imputados. Recordemos que el plazo de investigación son 6 meses y ellos estaban ya privados de libertad desde diciembre del año pasado. Perfecto, Ivania Echeverría, retomaremos el contacto posiblemente más adelante, esta información de último minuto. Muchísimas gracias.